Bueno, doctor Hugo Vera Ojeda, ¿cómo está, doctor? Vení para acá, doctor, conmigo, acá a mi lado, te cedo la silla. Pasá, Adelante. hola, sentite como en tu buena, casa. ¿Cómo extrañé este lugar? ¿Cierto? Sí. El plató, ¿cómo era, bro? El plató. El plató de fideo. ¿Cómo está? Plato de fideo. ¿Cómo está, doctor? sé, Hugo pero Vera yo- Ojeda? Volverlos a ver, siempre les veo, ¿verdad? Yo te veo en la tele acá por las vivo en directo mañanas. parece que son más lindos, un poquito nomás, ¿verdad? ¿Más lindo que qué? Que de lo que les veo en la tele. Ah, o sea, no Sí, quiere decir pero nada. un poquito ¿Qué más tal, lindo. Nelson? ¿Cómo están? Hola, Bueno. Quiero Sol. tenerte de nuevo acá. El día de El la placer amistad, es todo justamente, hablar tuyo. una Si querés, cosa. Justamente el día mira, de si la querés mitad, puedes dejar ¿verdad? acá tu celular mientras... No. Ahora ya tienes anticurioso, ya aprendí la lección, Rosana. Bueno, tiene ¿qué tal, código. doctor Hugo Vera? Hace poco estuvimos en la radio también hablando de tu nuevo segundo tomo, de tu trilogía, ahora lo voy a decir correctamente. Sí, señor. Jugando a ser dioses. Contanos un poco, contale a la gente, porque Bueno, hablamos... acá traje un ejemplar recién salido del horno, el segundo tomo de un libro. Bueno, este es un material, los 3 tomos realmente, material en el que vengo trabajando ya hace muchísimo tiempo. No Saca es tu que- dedo de la tapa porque Perdón, está tapando la tapa. ahí. Ahí está. No, eso. no es que no tenía Tu papi. tiempo para publicar, sino que realmente es un tema bastante, vamos a decir, complejo porque se trata de filosofía política. Y como yo estoy en el tema, soy apasionado de todo lo que es la filosofía política, ideología, escuelas económicas, lo que es la ciencia política propiamente, y hace rato que vengo enseñando. Y bueno, y ese fue el reclamo de hace muchísimo tiempo de mis alumnos, pero cada vez que iba a publicar algo me tenía que volver en mis propios estudios porque uno cambia mucho de opinión cuando está en este tema, Eso les es puedo cierto. asegurar. Porque también algo que tiene que tener cualquier investigador es tener la mente abierta y decir, bueno, esta línea había sido no era, y bueno, estar preparado para seguir cambiando. Bueno, Jugando a ser dioses es el segundo tomo. Hay un tercero que lo pretendo terminar para febrero, o sea, de publicar ya, ¿verdad? Pero este es el segundo tomo, lo estoy lanzando, presentando este 3 de agosto en la Academia Republicana, que es en donde estoy trabajando. Estoy al frente de algunos programas de entrenamiento en ciencias políticas, y bueno, también es abierta para la ciudadanía, para los que quieren estar. Y los que quieren acceder a este tomo, a este libro, a los 2 tomos, pueden hacerlo. Hay una página especial en Instagram, se llama Jugando a ser dioses. El nombre tiene que ver con la arrogancia que tienen muchos, en filosofía política se llama constructivistas racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que planifican sociedades sin importar lo que vos pensás. Para mí, este es el camino que hay que seguir, y bueno, y te impongo por la fuerza, te impongo con impuestos, o como el caso más drástico, como los sistemas totalitarios, el comunismo, el nazismo, lo aplicaron con las armas, ¿verdad? Con la fuerza. Mataron por la fuerza y mataron muchísima gente, ¿verdad? Bueno, de eso se trata el libro a grosso modo, ¿verdad? Yo sé que tengo muy poco tiempo en televisión, por pero eso hice lo más rápido posible esa... Doctor, básicamente este tiene un Sí, Jugando un a ser subtítulo. dioses, y es Forzando Utopías. Exacto. ¿Qué quiere decir forzando utopías? Justamente es lo que hablabas recién. Bueno, el primer tomo se refiere a la parte, vamos a decir, del origen, ¿verdad? Los cimientos de la destrucción se llama el primer tomo, o sea, el subtítulo, porque ahí me enfoco sobre cómo nacen estas ideas, cómo los filósofos más antiguos, ¿verdad? Platón, Aristóteles, ya tenían ese pensamiento que hoy es muy parecido al comunismo o al nazismo, que son totalitarios, ¿verdad? Pero eran las ideas. En el siglo XX, XIX y finales del siglo XX también, y de hecho que hasta ahora sigue, muchos regímenes trataron de llevar adelante esas ideas que son realmente muy utópicas, ¿verdad? La utopía quiere decir el lugar ideal, el lugar donde uno quiere estar. Al contrario, la distopía, que es el lugar donde no quiero estar. Bueno, una utopía es un lugar perfecto. Y esta gente que cree en esas utopías forzaron matando millones de personas. El intelectual constructivista hizo más daño que cualquier arma inventada. Con sus ideas realmente mataron millones. Ahora, No estamos hablando de doctor, pocos, ahí millones. Hay una pregunta. Si vos dijiste al comienzo, uno puede cambiar de con el tiempo va cambiando y va viendo Exacto. que es lo que uno idealizó quizás en su juventud. Vemos mucha gente que era, por ejemplo, que era el Che Guevara en los 60, eran todos los jóvenes, eran guevaristas, y hoy lo escuchás de repente a determinados artistas o gente conocida que dice,
Yo lo escuchaba la otra vez a un cantante, creo que a un guitarrista, creo que no sé si es Paco Lucía, decía, yo fui socialista hasta que gané mis primeros $2 millones. Sí, Cuando entró al banco dije, no, con el- esto es mío, yo me gané. O sea, vale. y lo dice también Sabina, fui de izquierda mucho tiempo y Sí, un día me di mucho, cuenta- Bono ¿verdad? también fue... Entonces, se habla siempre, hay un mito, no sé si es cierto o no, que el mismo Karl Marx, antes de morir, se dio cuenta también de lo que planteaba, no tenía consistencia, ¿verdad? Y Marx murió, no sé si murió en el siglo XIX, luego ya murió Marx, me parece, Sí, ¿verdad? siglo O sea, sin ver ningún experimento puesto en marcha con sus ideas, Realizado, sí. ¿verdad? ¿Cómo es que todavía gente, si el propio Marx llegó a darse cuenta en 1800 y pico, antes de morir, de que era impracticable lo que él decía, gente que agarró el Marx joven, que venía con esta locura del comunismo, el marxismo, toda esta ideología así populista y compañía, y nos dijo, no, pero esto realmente se puede aplicar. ¿Cómo es que eso prende otra vez? Porque Sí. hay gente que se agarra de determinadas cuestiones que ya, Totalmente. ya son, ya está, tenemos todavía gente que sigue hablando del comunismo como si fuera factible, como Sí. si puede funcionar. No, pero te buscó una excusa, no anduvo por esto. En Cuba no anda por el bloqueo, en Corea del Norte no anda por excusa. el desbloqueo, en no sé dónde. O sea, y cuando Hay realmente... una explicación científica. ¿Por para qué eso. uno, Sí. el ser humano se cierra y se niega a abrir su cabeza, como vos decís, Sí. y a decir, no, me Fantástico. equivoqué? Excelente la pregunta, realmente, porque es una de las preguntas también que tiene a muchos, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué ocurre eso? El último podemos citar a Eduardo Galeano, que escribió Las venas abiertas de la América Latina, que se arrepintió y dijo que todo lo... Y sin embargo, los propios comunistas se son sigue los que vendiendo. se vende muchísimo, ¿verdad? Pero, ¿por qué ocurre eso? En el libro también hablo, porque es necesario hablar de eso que está diciendo Pipo. Lo estudió muy de cerca un psiquiatra norteamericano que se llamaba Leon Festinger, pero él estudió en un evento que es muy parecido a lo que ocurrió en el Mundial, ¿verdad? Había un ñembo medium que decía que iba a venir un platillo volador y le iba a llevar a todos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la prensa le dio mucha atención ese día. Obviamente no aparecieron los platillos voladores, pero en vez de que la gente diga, bueno, vamos a dejar de seguirle a esta persona que no parece seria, lo que sea, lo que uno pensaría, ¿verdad? De 300 seguidores pasó a tener más de 10.000 seguidores, ¿verdad? Y eso es lo que le llamó la atención a Leon Festinger y comenzó a investigar, se infiltró en estos grupos, sectas, ¿verdad? Que realmente era algo que no encajaba con la realidad. Y le denominó disonancia cognitiva. La disonancia El cognitiva, terraplanismo. por ejemplo, hay muchísimas ideas, ¿verdad? Eso es transversal a todas, incluso religiones podemos hablar. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es cuando tu creencia choca contra la realidad. Es cuando crees profundamente algo, pero la realidad es tan impactante que de buenas a primeras tu cerebro no puede procesar. Entonces No la asimila. primera reacción es la negación. Entonces, muchos tardan, pero es un proceso largo O para... muchos no lo hacen, diría. Y muchos no lo hacen, exactamente. Muchos incluso terminan literalmente con problemas de demencia, ¿verdad? Porque es algo muy jodido, la mente humana es muy complicada. Son los sesgos cognitivos, ¿verdad? Pero específicamente ese sesgo se llama disonancia cognitiva, que es muy conocida por los psicólogos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? No, quería consultarle el tema que la vez pasada quedó pendiente de una persona que había preguntado si para leer este libro es necesario leer el primero o no necesariamente, doctor. Sí, hay un contexto, realmente Es hay una correlativo. secuencia, pero este libro automáticamente por sí ya se puede entender perfectamente. Lo que sí vas a entender las raíces de dónde Ok. viene al leer el primer tomo, ¿verdad? Los cimientos de la destrucción. Pero aquí yo hablo, por ejemplo, de científicos como Francis Galton o otros pensadores como Malthus, como Augusto Comte, que creían que podían diseñar una sociedad perfecta. Algunos más extremistas, como el caso de Galton, que es el padre de la eugenesia, lo que es el darwinismo social. Muchos regímenes tomaron literalmente estas ideas y llevaron a masacrar a millones, ¿verdad? Entonces, no es necesario que leas el primer tomo, pero sí te va a servir para contextualizar más. Hugo Nelson, cuando pusiste el título Jugando a ser dioses, ¿estabas pensando
O sea, estás hablando de solamente los líderes políticos que han causado estragos a lo largo de la historia de la humanidad, o también de científicos y pensadores. Es realmente hasta la persona que no tiene nada que ver con nada de lo que estás mencionando tiene esas ideas, ¿verdad? Esas ideas que saco, y por eso la tapa acá de este personaje es Belerofonte, es un héroe griego de la mitología griega que quería ocupar el lugar de los dioses, y en el caballo volador, este Pegasus, se va hacia el Olimpo. Y ¿qué hace Zeus? En vez de enviarle un rayo para destruirle, le envía una mosquita chiquitita y cae y queda inválido y nadie más ni se acuerda de él. O sea, tipo haciéndole recordar lo pequeño que somos ante el universo. Entonces, todos realmente tienen ese complejo de superioridad. ¿Y qué es lo que generalmente trae eso? A veces el éxito, a veces es cuando tenés personas que te están lavando la cabeza, te dicen cosas. Este pecado, y vos sabés que yo la vez pasada publiqué en Facebook, ustedes saben quién me motivó a investigar sobre eso y a profundizar. ¿Quién? Calé Galaverna. ¿En serio? Vos sabés que él se va una vez, y esto nunca yo lo hablé con él, incluso él probablemente ni sepa. sabe, ¿verdad? Yo ahora que publiqué nomás, ¿verdad? Porque yo era estudiante de Derecho todavía, y él se va a una conferencia y decía, hay muchos políticos que tienen el mal de Ibris, que se creen más cerca de los dioses que los mortales. Yo me quedé embobado con eso. Dije, ¿qué es lo que es el mal de Ibris? Y empecé a investigar. Bueno, el mal de Ibris, que ahora también es lo que están viendo la Odisea, por ejemplo, en el cine, ahí habla, por ejemplo, Odiseo tenía el mal de Ibris, esa idea de querer ser superior, esa arrogancia, querer ser como un dios, ¿verdad? Y eso los griegos no perdonaban, era un pecado prácticamente imperdonable, ¿verdad? Por eso los dioses eran muy, muy severos con lo que tenían el mal de Ibris y siempre le convertían en animal, siempre había un castigo que le recordaba lo pequeño que somos, ¿verdad? Entonces, por eso se llama así, jugando a ser dioses, porque estos científicos literalmente, yo me refiero a la ciencia, esto no es una crítica a la ciencia que no se entienda mal, ¿verdad? Al contrario, la ciencia nos trajo muchísimas cosas positivas, sino que a los que utilizan la ciencia para lograr objetivos políticos, por ejemplo. O sea, que uno de ellos, a mi modo de ver, por supuesto, podemos estar en desacuerdo, es Augusto Comte, que creía que podía diseñar la sociedad a través de la ciencia, ¿verdad? Que de hecho en México tuvo el primer gobierno científico de la historia, ¿verdad? Otros, como los nazis, también se jactaban de ser científicos, utilizaban la eugenesia, que incluso sancionaron leyes que le llamaban de higiene racial. Imagínense la locura total a la que se llegó en base a esas ideas. Entonces, estas son ideas que Pero muchos dicen no son peligrosas. No son peligrosas hasta que se lleva adelante. Claro, ahí Claro. lo que oí, uno dice, si uno dice, por ejemplo, bueno, a ver, el señor Marx en 1800 no sé cuánto, ¿verdad? Usted lanzó este libro. Este libro, si llega a manos de un tipo que tiene poder, puede causar... Usted no puede publicar este libro. Uno no puede decirle no puede publicar este libro. Porque ni siquiera el libro, el Capital no puede no plantear, no sé si plantea o no, porque no leí nunca el Capital, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los comunistas tampoco lo leyeron. Sí. El Capital no puede no plantear directamente, vamos a meter en campo de reeducación a todo lo que hicieron, después lo que hicieron, y lo que mataron, y lo que hicieron grandes genocidios como Stalin o Hitler o compañía, ¿verdad? Inclusive haciéndose pasar por antimarxista, siendo más marxista que el propio Marx, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué culpa tiene Marx? Que un boludo haya tomado en serio su libro, o que un boludo haya llevado su idea a ese extremo, Sí. o un psicópata que haya tenido poder y las masas se hayan convencido. Pero ahí está la dilema. pregunta, el límite del pensamiento. Claro, del pensamiento. Hay Eso que es ponerle un Vos sabés que límite. hay una película muy interesante sobre el tema, porque es muy interesante lo que se explicó, porque esto trataba sobre un libro que se publicó, Cómo matarla a una persona. Y se descubre un asesinato, obviamente, y descubren en la casa de este señor un libro de todos los pasos que tenía que seguir, cómo matarle a una persona, ¿verdad? Y siguió toditos los pasos, ¿verdad? Entonces también le juzgan al autor del libro. Entonces ahí hay un dilema sobre la libertad de expresión. Y esto fue real.
se llevó a la Corte de Estados Unidos e incluso la Corte falló de que sí, efectivamente es la libertad de pensamiento de las personas. O sea, el que lo comete es el dueño de la acción, o sea, el dueño o sea, el culpable en este caso es quien lo ejecutó, no el que escribió el libro. ¿Cómo fabricar una bomba? Yo publico Claro, un libro. exacto. Pero obviamente hoy día hay muchos dilemas, eso es lo que dijo la Corte. Hoy yo mismo tengo dudas al respecto, porque es lo que acabas de decir. Yo puedo publicar cómo se hace una bomba, por ejemplo. Y publico un Claro, video, publico, un no sé, video, en un Facebook, video. ¿verdad? Videitos, Y lo subí jodido en que eso redes. es, ¿verdad? Entonces, es un dilema filosófico muy profundo, no es una cuestión una cuestión baladí, sino que tiene una profundidad que nos puede llevar a dudar, porque si vos lees a Marx, y muchos dicen, los marxistas dicen, no, ese es de la escuela económica clásica, como si era economista. No, Marx y Engels literalmente recomendaban eliminar a los que no podían llegar a la primera etapa del comunismo, ¿verdad? Por ejemplo, a los letones, a los escoceses de las tierras altas, pero literal lo decían, que iban a perecer todo bajo el fuego de la revolución. Decían que los comunistas no tienen que tener compasión por las personas que no van a llegar a esa etapa, que para ellos hablan por etapas, ¿verdad? Para llegar del capitalismo al socialismo y al comunismo, ¿verdad? Entonces, es muy delicado y muy profundo eso. Sin embargo, acá también la gente va a poder sacar sus conclusiones, porque esto no pretende ser un libro que adoctrine, decir, esta es la verdad. Al ser filosofía, siempre está abierta la puerta. O sea, la filosofía es para debatir, para decir, bueno, no estoy de acuerdo por esto, porque el día en que estemos todos de acuerdo, ahí la filosofía muere. O sea, siempre tiene que O haber sea, lo que los nunca la griegos... humanidad va a estar preparada para que le llegue toda la información que cada día le llega más Sí. y puede discernir lo que es una locura de lo que es correcto. O sea, ahí es lo que voy yo. Vos tenés un libro, un panfleto, como los protocolos de los sabios de Sion, que es un Sí, panfleto de que es 1800 falso, y por pico, cierto, sí. ¿verdad? Que es una barbaridad, una estupidez absoluta. Y yo conozco gente que sé, que estudió, que se preparó, Sí, que sigue y que creyendo. cree que escribieron realmente unos sabios, que había unos sabios Sí. que vivieron para conquistar el mundo, y se sigue editando, o se sigue editando Mi lucha de Hitler, Mein Kampf. Y hay Sí. gente que lo lee, no desde el punto de vista de investigación histórica, sino lo lee como una Biblia, como un manual. Claro, Sí. lo O sea, que vos es. decís, pues sí, este tipo, vos no sabés que este tipo hizo esto. No, eso es mentira. Te niega, te niega. Entonces, Sí. estamos preparados con esta, porque de repente en los últimos 10 o 20 años, la información que ha llegado más información que en los últimos 10.000 años al ser humano. Sí, pero de todas maneras, mira que hoy día también no es tan fácil hablar de estas cosas. Bueno, vos te acordarás, Pipo, que a veces incluso sacó barbaridades también que supuestamente se está adoctrinando en el nazismo. No, uno hace una investigación porque tiene que conocer lo que hicieron estos bárbaros, ¿verdad? Y otros tantos, ¿verdad? Eso no quiere decir que vos seas afín a eso. Apolo, Ahora, que estás haciendo una apología. claro, que estás claro. haciendo apología, ¿verdad? Pero, sin embargo, el criterio hoy día Bueno, o como le dominante dijeron es- también, me acuerdo a Duarte, cuando habló del Sí, electronismo. claro, sí. a José Duarte, porque Sí. habló de Stroessner, ya era destronista, ¿verdad? Sí. Lo Entonces, condenaron. pero esos son recursos retóricos que recurren especialmente las personas que de alguna manera buscan descartarte o descalificarte, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que debatir, y ya que van a ver la Odisea que vuelva, porque ahí es interesantísimo, hay un lugar donde llega, en donde está 7 años se queda, en una isla, la isla de Calipso, donde es una ninfa, Calipso es una ninfa y le tiene súper bien a Odiseo, no sé qué, ir, un mundo perfecto, la eterna juventud siempre va a estar ahí. ¿Y cuál es la enseñanza? Que él igual sale porque el mundo perfecto no es para los seres humanos, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que te da de ese lugar, ¿verdad? O sea, nosotros nunca vamos a llegar a ese lugar utópico que creen bueno, todos estos utópicos, ¿verdad? Marx, Engels, todo. Justamente un epistemólogo muy famoso, un austriaco, que se llamaba Karl Popper, decía, siempre que el hombre ha buscado su cielo en el Estado, solo ha encontrado su infierno. O sea que siempre que nosotros queremos buscar acá el cielo en la tierra, siempre termina en masacres, muertes, porque alguien que no encaja en tu visión, en tu vida, tiene que desaparecer. Tiene que ser eliminado. Tiene que ser eliminado, ya Así sea es. porque no te gustan los blancos, los negros, los orientales o lo Famoso que no hay fuere. tolerancia. Claro, la intolerancia lleva a su máxima expresión. O ¿verdad? sea, Totalmente. el que vaya contra
tus ideas nomás ya es tu enemigo, Exacto. no es tu rival, lo que hablábamos un ratito. Sí. Sí. Doctor, ¿dónde se consigue el libro? La gente Bueno, pregunta. el libro ya va a estar disponible desde el lunes en Libros para Todos. Está en la mayoría de los shopping está Libros para Todos. Y también los que quieren comprar directamente de la fundación, donde tenemos también Fundación ISOS. Eso está en Instagram, ¿verdad? En Instagram, Jugando a Ser Dioses. Pueden buscar así o me buscan a mí en mis redes sociales también. Yo respondo sin problema también. Y se tiene para enviar a todo el país. Al extranjero lo que todavía no tenemos, pero sí ya vamos a tener también. Pero en todo el país puede llegar a todo el país el libro sin problema. Así Bueno, Buenísimo. doctor Hugo Vera, un placer como siempre tenerte acá. Espero que sea más a Contrario. menudo. Así que te agradecemos la visita. Y bueno, la gente ya sabe, puede entrar ahí en Jugando a Ser Dioses en Instagram, en la página, en el Instagram del doctor Vera. Puede buscar también ahí en Libros para Todos. Y está desde el lunes en venta el El libro. lunes a las 15 horas nos encontramos en el lanzamiento. Les espero a todos para el lanzamiento. Ok, Dale. Va a ¿dónde ser va a un ser? honor recibirlo otra vez. En el Salón de los Ilustres de la ANR, Ah, la Bueno, Academia Republicana. ok. Así es. Ok.